Este es el tercero de una serie de 12 artículos, escritos hace unos 15 años, sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender las organizaciones complejas y las propuestas que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y la dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, y agencias gubernamentales. Tercera parte. Destrucción y creación, análisis y síntesis. Por H. William Detmer. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por inteligencia artificial. Comencemos con la siguiente cita. No perdamos de vista el hecho de que la raíz etimológica de la palabra análisis es anal. Fin de la cita de autor, desconocido. La palabra análisis se ha utilizado en exceso, hasta el punto que se ha vuelto un cliché. Tenemos análisis ambiental, análisis de negocio, análisis financiero, análisis costo-beneficio, análisis metalúrgico, análisis espectrográfico y análisis de sistemas, que se ha llegado a referir demasiado estrechamente a los sistemas de información. Incluso estos son solo una lista parcial. Estamos prácticamente inundados de análisis. El concepto de análisis está profundamente incrustado en nuestras vidas, pero ¿de dónde salió este concepto? ¿Y por qué debería importarte? Desde el Renacimiento, el análisis ha sido la base de la resolución de problemas. Pero a medida que pasamos del siglo XX al siglo XXI, cada vez es más claro que el análisis por sí solo es una forma incompleta y subóptima de entender y funcionar en nuestro mundo. Peor aún, sin el siguiente paso, la síntesis, practicar el análisis por sí solo es una forma peligrosa de operar. El análisis equivale a reduccionismo. ¿Qué es exactamente el análisis? En pocas palabras, es un proceso de reducir un todo complejo, o sistema, en sus partes componentes, piezas manejables, si se quiere, y tratar con esas partes de forma aislada. Tomemos un automóvil, por ejemplo. El motor es un sistema complejo compuesto por muchos componentes. Si el motor no funciona bien, el enfoque de análisis consiste en deconstruir mentalmente el motor en carburación o inyección de combustible, suministro de combustible, sistema de conducción del combustible y cámara de combustión, cilindros. La persona que repara el motor analiza la situación, examina y ajusta cada una de estas partes individualmente. Los inyectores de combustible se revisan y tal vez se limpian. Se comprueba el funcionamiento correcto de la bomba de combustible y se reemplaza el filtro. Las bujías se limpian o reemplazan, y se puede ajustar el tiempo. Luego, los componentes se vuelven a unir. A menudo el coche se devuelve al propietario con todas estas cosas hechas, acompañado de una sustancial factura, y el propietario encuentra que el motor no funciona significativamente mejor. La razón puede ser que la persona de reparación no pudo sintetizar el sistema de nuevo, para asegurarse de que todos los componentes ajustados realmente funcionan bien juntos. La suposición subyacente al concepto de análisis es el reduccionismo, la idea de que toda la realidad de nuestra experiencia final puede reducirse a partes indivisibles. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, una filosofía reduccionista predominó toda la investigación científica y la expansión del conocimiento humano. Se suponía que, si un fenómeno se deconstruía lo suficiente y se examinaban las partes, se aseguraba la comprensión del fenómeno. De hecho, este pensamiento está plasmado en uno de los axiomas básicos de la geometría analítica: el todo es igual a la suma de sus partes. Pero algo curioso sucede con sistemas complejos, la interdependencia entre las partes aflora levantando su grotesca cabeza, lo que algunos han llamado sinergia entra en juego. El enfoque reduccionista o analítico llegó a su culminación con el concepto de gestión científica a principios del siglo XX. El padre de la gestión científica, Frederick W. Taylor, descompuso, analizó, actividades industriales complejas en tareas de sus componentes, tratando de hacer esas tareas más eficientes, y luego pegó los componentes más eficientes de nuevo. El resultado esperado era un sistema más eficiente y eficaz. Los discípulos de Taylor, incluyendo a Frank y Lillian Gilbreth y Henry Gantt, extendieron y refinaron el enfoque analítico de Taylor para la gestión hasta bien entrada la década de 1950 y esencialmente sin cambios. Deficiencias en análisis. Debido a que los primeros sistemas organizativos, específicamente industriales, eran simples, el enfoque analítico era mucho más eficaz que la alternativa, que era más o menos ad hoc. Pero a medida que la complejidad de los sistemas organizativos aumentaba hasta el punto en que ninguna persona podía tener visibilidad completa de todos los componentes simultáneamente, las grietas en el yeso del enfoque analítico comenzaron a mostrarse.
El análisis ya no podía explicar la diferencia entre el todo igual a la suma de las partes y los resultados observados que eran desproporcionadamente mayores o menores de lo esperado. En otras palabras, el éxito del enfoque analítico había culminado. El problema es que partes de los sistemas tienen propiedades que pierden cuando se separan de todo el sistema, y el sistema total tiene propiedades esenciales que ninguna de sus partes posee. Akov proporcionó una analogía efectiva. El ojo separado del cuerpo no puede ver, sin embargo, el cuerpo humano en su conjunto puede correr, tocar el piano, leer, escribir y hacer muchas otras cosas que ninguna de sus partes puede hacer por sí misma. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, que las propiedades esenciales, y por lo tanto el rendimiento final, de un sistema se derivan de las interacciones de sus partes. Y estas propiedades esenciales se pierden cuando el sistema se desarma. En otras palabras, un sistema es un todo que no puede entenderse únicamente por el análisis. Síntesis, la segunda parte de la ecuación. ¿Cuál es, entonces, la clave para resolver esta deficiencia? La respuesta es síntesis. En pocas palabras, la síntesis equivale a juntar las cosas. A veces se trata de piezas que se sabe que forman parte de un sistema, por ejemplo, la reconstrucción de un motor de automóvil a partir de sus piezas desarmadas. En otros casos, puede ser la combinación de cosas que nunca se consideraron como integrables, para crear nuevos conceptos, soluciones o realidades. La síntesis no es una idea nueva, es tan antigua como el análisis. Tal como Akov ha señalado, Aristóteles se ocupó de ambos. Pero, en nuestro mundo actual de sistemas complejos, la síntesis se vuelve más importante de lo que la mayoría de las personas conciben. El análisis y la síntesis son procesos complementarios, aunque se puedan considerarse por separado, en realidad no se pueden separar. Sin embargo, el pensamiento sistémico no niega el valor del análisis. Más bien, hace hincapié en el hecho de que hay otro lado de la ecuación del sistema que, hasta hace poco, ha sido ignorado o pasado por alto. En 1976, John R. Boyd, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyo principal reconocimiento de fama había sido su desarrollo de la teoría de maniobrabilidad de energía y los cazas de última generación, el F-15 y el F-16, abordó el tema del análisis versus síntesis en un artículo titulado Destrucción y Creación. El núcleo del argumento de Boyd fue que la creatividad era esencialmente el resultado de un proceso de análisis y síntesis, al que se refirió como destrucción y creación. Boyd sugirió que las nuevas ideas y soluciones innovadoras a problemas particularmente desafiantes resultaron de la reconstrucción mental de múltiples conceptos o procesos existentes conocidos, y luego reensamblar selectivamente elementos clave para formar un concepto completamente nuevo, consecuentemente dicha caracterización como destrucción y creación. Creatividad y síntesis, construyendo motonieves. A mediados de la década de 1980, Boyd ofreció una analogía para ilustrar este proceso de análisis, destrucción y síntesis, creación. Desafió a la gente a pensar en 4 sistemas mecánicos aparentemente no relacionados, un conjunto de esquís de nieve, una lancha con un motor fuera borda, una bicicleta y un tanque militar o bulldozer con tracción de oruga. Cada uno de ellos es un dispositivo discreto con su propio propósito. Boyd sugirió deconstruirlas mentalmente en sus partes componentes y recombinar selectivamente partes de cada una para un nuevo todo que de otra manera no existiría. Descartó las fijaciones y los bastones de los esquís de nieve, conservando solo las tablas. De la lancha fuera borda, retuvo solo el motor de gasolina. De la bicicleta, el manillar, y del tanque o bulldozer, una de las bandas de rodamiento. Recombinó estos conceptos, las funciones de las diferentes partes, para formar una motonieve. El concepto de motonieve se convirtió en la analogía abreviada de Boyd para caracterizar el dominio de la competencia. Separaba a las personas en 2 tipos, los que podían concebir y construir motonieves, y los que no podían. Un perdedor es alguien, individuo o grupo, que no puede construir motonieves cuando se enfrenta a la incertidumbre y a un cambio impredecible, mientras que un ganador es alguien que puede construir motonieves y emplearlas de manera apropiada cuando se enfrentan a la incertidumbre y a un cambio impredecible. Boyd sugirió que, a la par con ser capaz de construir motonieves, está la adaptabilidad, la capacidad de responder a una situación con variedad y rapidez. La variedad es una consecuencia del análisis y la síntesis. La rapidez implica la capacidad de analizar y sintetizar ágilmente. Paradigmas.
Consideremos brevemente un concepto aparentemente no relacionado con el proceso de destrucción y creación de Boyd, la idea de paradigmas. El término fue acuñado por Thomas Kuhn en 1962 en su influyente libro, The Structure of Scientific Revolutions, la estructura de las revoluciones científicas. La tesis original de Kuhn trataba sobre la evolución de las teorías científicas, particularmente las ciencias físicas. Por medio del trabajo posterior de otros, principalmente Joel Barker, ha llegado a aplicarse más ampliamente y considerablemente a los ámbitos de la gestión empresarial, el desarrollo social y la interacción social. Exageradamente simplificado, un paradigma es un modelo, un conjunto o reglas, o un patrón de comportamiento que define el pensamiento actual, aceptado y aceptable, sobre un dominio o tema. Por ejemplo, el juego de béisbol es un paradigma que opera dentro de los confines de un estadio y las estructuras organizativas detrás de los equipos competidores. El comportamiento de aquellos dentro de este paradigma se prescribe en gran medida dentro de límites relativamente bien definidos. Los conceptos asociados con otros paradigmas, por ejemplo, fútbol, tenis o aviación, están excluidos del pensamiento en el béisbol. De un mismo modo, en los más altos niveles económicos y políticos, el capitalismo y la democracia también son paradigmas. Pensar dentro de estos paradigmas está algo restringido por lo tradicional, lo aceptado o la práctica común. Kuhn introdujo la noción de que los paradigmas cambian con el tiempo, a medida que se descubre más y nueva información. En la mayoría de los casos, este cambio es evolutivo, más que revolucionario. Como Barker ha señalado, sin embargo, los cambios de paradigma a menudo pueden ser dramáticos. El Internet y sus muchos y variados usos es un ejemplo de un rápido cambio paradigmático. Una característica clave de los paradigmas y sus cambios asociados es la idea de que evolucionan o suceden naturalmente, no son conscientemente dirigidos. Resumen, nuestra propia síntesis. Para resumir lo expuesto hasta ahora, hagamos un poco de nuestra propia destrucción y creación. Ackoff, Churchman y otros pensadores sistémicos sostienen que la práctica actual generalizada de analizar sistemas y problemas individualmente, es decir, dividirlos en sus partes integrantes y maximizar el rendimiento de las partes discretas, es una práctica defectuosa, porque ignora el papel central de las interdependencias. Kuhn y Barker sugieren que las reglas del metajuego cambian con el tiempo, a veces con cambios dramáticos que deben ser discernidos y acomodados. Si no lo hace, puede dejarle detrás de la curva de potencia. Ese es un término de aviación que implica que el piloto ha permitido que la aeronave entre en una condición en la que se requiere mucha más potencia solo para mantener o proteger una condición de vuelo deteriorada. O, en términos de gestión, ¿los has visto? ¿Hacia dónde fueron? Debo estar tras ellos, porque soy su líder. Y finalmente, Boyd sostiene que el tipo de proceso de destrucción y creación, análisis y síntesis, en términos de Ackoff, que recomienda, produce la capacidad de dictar reglas y resultados de un compromiso. Las personas y organizaciones que se vuelven realmente buenas para hacer esto pueden lograr un grado mucho mayor de influencia sobre su entorno. Boyd se refirió a esto como mejorar su capacidad de acción independiente. Entonces, ¿cómo es nuestra motonieve? Si los paradigmas rigen el pensamiento convencional sobre cómo suceden las cosas o cómo deben hacerse, y si nuestras organizaciones son conciertos de sistemas, subsistemas y metasistemas que no se pueden administrar de manera efectiva analíticamente, entonces la aplicación de un método consciente y proactivo de destrucción y creación, análisis y síntesis, aplicado sistémicamente, puede poner a los practicantes de tales métodos en una ventaja táctica sobre los competidores. También puede mantenerlos por delante de los cambios de entornos que evolucionan con el tiempo y tal vez estar en posición de impulsar o liderar cambios paradigmáticos revolucionarios. ¿En qué posición preferirías estar, persiguiendo un entorno cambiante o liderando el cambio? En nuestro próximo artículo, examinaremos el bucle OODA, un enfoque prescriptivo para aplicar análisis y síntesis para asegurar el terreno elevado en nuestros campos de elección, la capacidad mejorada de acción independiente de Boyd.